Continuamos, hermanos, con nuestro estudio sobre la primera carta del apóstol Juan. En el primer versículo, puede buscar en su Biblia si gusta ahí en primera de Juan 1:1, vimos que el verbo de vida es inmutable y que no puede ser cambiado o alterado. Eso es inmutable, el verbo de vida es inmutable, no puede ser cambiado o alterado. En primera de Juan 1:1 dice, lo que era desde el principio, y lo que era sigue siendo ahora, no cambia. Lo que era desde el principio sigue siendo lo mismo ahora. También vimos que el verbo de vida es histórico, y hablábamos que el apóstol Juan, en ese entonces, cuando escribió la primera carta del apóstol Juan, era el último sobreviviente de los apóstoles y nos cuenta su experiencia personal, 4 maneras en que percibió al verbo de vida. Y dice en el pasaje, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Hoy continuamos pues ahora con el versículo 2 de la primera carta del apóstol Juan. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Nos ponemos de pie para leerlo juntos y pedir al Señor que nos hable con su palabra. Dice así Primera de Juan 1:2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Padre bendito, Señor, ahora te pedimos que tu palabra, Señor, Santa Padre, hable a nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor Padre, así como está escrita tu palabra, Señor, toque nuestros corazones con cada versículo, con cada pasaje, con cada texto, Señor. Háblanos con tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Número 1, la vida fue manifestada. La vida fue manifestada. Dice primero de Juan 1:2, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Nos interesa hasta esa primera parte, porque la vida fue manifestada. El verbo que se tradujo aquí como manifestar significa revelar. Significa hacer visible lo que está oculto. Otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos, lo dice de esta manera: el que es la vida apareció entre nosotros. La vida fue manifestada, o mejor dicho, nos fue revelada, o el que es la vida apareció entre nosotros. Y es que Dios no se había mostrado en carne humana hasta que vino Cristo. Ahí fue cuando la vida eterna se hizo visible a la humanidad. El Dios invisible se hizo visible. Y Jesús dijo que el Padre mismo le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Dice en San Juan 5:26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Vaya notando esta secuencia. El Padre tiene vida. El Padre, como tiene vida, produce vida. Y tan solo dijo, produzca la tierra hierba verde, y vemos las plantas. ¿Y dónde se produjo esa vida? Y creó los animales, y cada hormiga pequeñita y que podemos decir, pues con un dedo la aplastamos, tiene su estómago, tiene sus intestinos, sus órganos internos, piensa todo, tiene sus nervios, una pequeña hormiga. ¿Quién le dio vida a las hormigas? ¿Quién le dio vida a los animales? ¿Quién le dio vida? El Padre.
tiene vida en sí mismo, dice, y así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. De manera que como el Padre y el Hijo tienen vida, tienen la vida divina, ambos pueden conceder vida eterna. Dice en San Juan 6:37 al 40, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Cómo lo va a resucitar? Porque el Padre dio vida al Hijo, el Hijo tiene vida en sí mismo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vamos relacionando todo. El texto dice, porque la vida fue manifestada. El que es la vida apareció entre nosotros. El que produce vida caminó entre nosotros. Se hizo visible el invisible. Entonces podríamos decir de este inicio de Primera de Juan 1:2, porque la vida fue manifestada, es igual a decir, el que tiene vida en sí mismo se manifestó. El que tiene vida en sí mismo se manifestó. Por eso notamos, hermanos, que no dice él o el verbo, él, se refiere a porque la vida fue manifestada. Y es que Juan está yendo más allá, dice, date cuenta de lo que tenemos en Cristo. Y llegamos al punto número 2, el verbo de vida es transmisible. El verbo de vida es transmisible. Dice Primera de Juan 1:2, porque la vida fue manifestada, dice, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Aquí Juan no está hablando exclusivamente de Jesús. Si no dijera, le vimos a Él y testificamos con Él, pero ¿por qué se está refiriendo como la y la y la? Juan no está hablando exclusivamente de Jesús, sino de lo que había dentro del cuerpo de Jesús. ¿Quién estaba dentro de ese cuerpo que vimos caminando en la tierra? Dice el texto, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, como si dijera, la vida tomó carne humana, la vimos, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Esta vida que estaba en el cuerpo de Jesús estaba ahí arriba y se nos manifestó. ¿Por qué Juan no nos dice ya claramente que Jesús es Dios? ¿Por qué no lo dice de esa manera? Porque muchos pensaban, y aún hoy en día muchos piensan, que Jesús vino a fundar una religión, que Jesús es un fundador de religiones. Pero dice Juan, no, Jesús no es un buen hombre, no vino a fundar una religión, no es un fundador de religiones. Jesús es la vida de Dios manifestada, revelada a nosotros, mostrada a todos los hombres. Primera de Juan 1:3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y aquí vemos que el apóstol Juan no ve el tiempo que pasó con Jesús como un privilegio reservado solo para algunos, como decían los falsos maestros de ese tiempo, que decían, no, es que solo los iluminados, solo los escogidos, solo ciertas personas de la élite espiritual
pueden conocer las cosas de Dios y de Cristo. Más bien Juan dice, mira, yo no tuve el privilegio de andar con Jesús solamente para mirarlo, no. Si Dios me dio el privilegio de caminar con Jesús, estar con Él en su ministerio, tengo la responsabilidad de testificar la verdad. No solamente es, sí, yo anduve con Él, no, ahora por haberle conocido, por haber andado, tiene la responsabilidad de hablarnos de Él, de decirnos la verdad acerca de Él. Él es un testigo presencial y debe anunciar a todos los que no habían visto a Jesús el regalo de la vida eterna de Dios que estaba en Cristo. De manera que Juan es un testigo verdadero, es un testigo creíble y dice, no me fue dado el privilegio de caminar con Jesús como porque soy de la élite espiritual o muy iluminado, no. Me dio Dios el privilegio de caminar con Jesús porque también tengo ahora la responsabilidad de hablarte de Él. Dice San Juan 1:14 y nos muestra cómo Él es testigo de ello. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dice el versículo 18, Juan 1:18 también, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en el capítulo 19, San Juan 19, 35 al 37 dice, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura dice, mirarán al que traspasaron. Yo soy un testigo presencial, dice Juan. Yo lo vi, yo estuve con él. Ahora bien, Juan no es el único testigo presencial de la vida de Jesús. Otros también apóstoles o sus colaboradores nos presentan narraciones sobre Jesús y la verdad del Evangelio en todo el Nuevo Testamento. O sea, por si hay alguien que dice, bueno, qué casualidad que es el único que puede hablarme de Jesús, a lo mejor me está mintiendo. No es el único. Otros apóstoles también escribieron y sus colaboradores también escribieron en el Nuevo Testamento. Algo que Juan tiene claro es que debe comunicarnos sobre el verbo de vida. Es un mensaje que no debe ser atesorado, no debe ser guardado. Recuerdo una ocasión que el pastor Chusito, ya en sus últimos años, en su último año de vida, decía él, todos estos mensajes que he estado, he orado, le he clamado al Señor, Él me ha dado estos mensajes, estas predicaciones para la iglesia. Yo no quiero que lleguen a parar en un museo. Aquí están las predicaciones con la letra y puño del pastor. No, predíquenlos, háblenlos. Órale, aquí está para que ustedes lo vuelvan a recordar a la iglesia. Que no quede guardado, que se hable a todos. Y de igual manera dice Juan, ¿sabes qué? Los apóstoles no tenemos una opción de hablar de Jesús, no, tenemos el mandato de hablar de Jesús. Tenemos que hablarle a todo el mundo lo que vivimos con Jesús. Los discípulos de Jesús no solamente eran testigos, ellos como apóstoles tenían la encomienda de predicar el Evangelio. Qué bonito fueron esos 3 años con Jesús, sí, pero no es para que lo escondas o te lo guardes en tu corazón, no. Díselo a todos, cuéntales tu experiencia, sé testigo de ello. Por eso dice en el inicio del versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos.
Yo lo vi, lo escuché y también tengo la encomienda de anunciártelo. Y punto número 3, hermanos, el verbo de vida es relacional. Y aquí descubrimos una verdad muy hermosa o muy maravillosa también. El verbo de vida es relacional. Primera de Juan 1:3 continúa diciendo: para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Para qué predicaba Juan sobre el verbo de vida? Para que todos los creyentes se den cuenta. Dice: mira, yo te hablo de Jesús y yo te hablo específicamente de la vida que se nos manifestó. ¿Para qué? Para que tengamos una comunión auténtica con Jesucristo y con todos los creyentes. Y aquí la palabra comunión en el escrito original es la palabra del griego koinonia, que significa participación mutua en una causa común o vida conjunta. Es algo más, hermanos, que una asociación de personas con las mismas creencias. Es algo más que, pues todos creemos lo mismo, por eso nos congregamos en esta iglesia. No, es algo más que eso. Koinonia es más bien una vida unida, un amor mutuo. Dice 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y ya desde aquí nos está diciendo, mira, no es nada más, ay, estoy cerca del Señor, ay, somos amigos, Él es mi Padre y soy su Hijo. No, dice, debe que ser una comunión tan entrelazada con Dios, que el que se une al Señor ya un espíritu es con Él. El objetivo de predicar el Evangelio, pues, es producir una fe que descanse en Cristo. Cada que se habla del Evangelio, cada que hablamos, ven a Jesucristo, acércate a Cristo, estamos invitando a todos a decir, mira, ya no confíes en nadie más, sino solo en Jesucristo. Que tu fe descanse solo en Jesús. Dice en San Juan 6:29, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado. Que tu fe descanse en Jesús. Además, Jesús dijo en San Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Note nuevamente lo que estamos explicando. La vida se manifestó, y como la vida se hizo visible, se manifestó, anduvo entre nosotros, Jesús, que es la vida, dice, si tú oyes mi palabra y crees al que me envió para que yo fuera hecho carne, el Padre tiene vida, yo tengo vida, dice Jesús, esa vida te la paso a ti. También tú tienes vida eterna si crees en mí y en el Padre, y no va a haber condenación para ti, has pasado de muerte a vida. Cuando nacemos espiritualmente, hermanos, tenemos una nueva vida, de manera que hemos puesto nuestra fe en Jesús para salvación, y además tenemos ahora una comunión eterna con Dios. Solo los que creen en Jesús para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma entran en una unión genuina con el Padre, con su Hijo y con el Espíritu Santo. No solo perdonó mis pecados, cuando yo le dije, te entrego mi vida, y puse mi fe en Jesús, la vida de Dios vino hacia mí, y tienes vida eterna. Y puedes sentir la presencia de Dios dentro de ti, porque la vida de Jesús
entre en tu vida. En conclusión, hermanos, al analizar todos estos textos, viene a nuestra mente, viene a mi mente esta pregunta. Piénsela y contéstela en su corazón. ¿Para qué quieres a Cristo? Sí, se oye de Cristo, se habla de Cristo. Bueno, ¿y tú? ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué quieres a Cristo? Tal vez decías, si yo vengo y cantamos y alabamos. Sí, pero ¿para qué lo quieres? ¿Para qué lo buscas? ¿Para pertenecer a una iglesia? Yo quiero a Cristo para que pertenezca a esta iglesia, para formar parte de un grupo de personas. Yo quiero a Cristo para que pertenezca a un grupo de jóvenes, un grupo de adolescentes, para tener contenta a tu familia. Yo quiero a Cristo para que mi familia ya no me esté diciendo busca a Dios, acerca. No, mejor agarro a Cristo para que mi familia deje de fastidiarme. ¿Para qué quieres a Cristo? Esta noche hazte esta pregunta. ¿Para qué quiero a Cristo? ¿Para qué necesito a Cristo en mi vida? Si no quieres a Cristo para el perdón de tus pecados, si no quieres a Cristo para la salvación de tu alma, entonces no eres salvo. No eres salvo. Solo los que creen en Jesús para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma entran en una unión genuina con el Padre, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Yo quiero a Cristo para que perdone mis pecados. Yo quiero a Cristo porque quiero estar cerca de Él. Esa unión no solamente es de perdón, dice, un espíritu es con Él. Nuestra unión con Cristo va más allá del perdón de pecados y nos une directamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. De manera que pasamos a ser propiedad de Dios, hermanos. Nos enlazamos tanto que la vida de Cristo se llena en nosotros. Nos enlazamos tanto que por eso escribió Juan ahí el versículo 3. Lo leamos juntos. Primera de Juan 1:3 dice, nos ponen ahí el versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Pónganse de pie, hermanos. Tener a Cristo es tenerlo todo. No solamente tenemos el perdón de pecados, sino que también quedamos unidos, enlazados con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. La fe que salva es una fe firme en Jesús, no en un hombre, no una fe en una iglesia. La fe que salva es ver que en Cristo la vida eterna se hizo carne. El Dios hombre murió en sacrificio de nuestros pecados para unirnos con Él por toda la eternidad. Y déjame decirte algo tan especial, que esa unión con Cristo no va a ser en el futuro. Esa unión comienza ahora. Si tú eres hijo de Dios, hoy ya estás unido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esta unión llega el día en que te toque partir, no porque muera se va a romper, perdurará por toda la eternidad. Vamos a orar, hermanos. Si hay alguien que no ha puesto todavía su fe en Jesús, hágalo ahora. Y si ya eres hijo de Dios, disfruta pues de esta unión. Un espíritu es con Él.
esta unión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Platiquemos pues con nuestro Padre Celestial. Mientras se acercan, cantemos este coro que exalta a nuestro Señor Jesucristo. Conocerte cada día más a ti, estar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Padre bendito, Señor, como dice este coro, quiero conocerte cada día más a ti, Señor. Estar en tu presencia y adorarte, Señor. Revélanos tu gloria, Señor, con tu palabra, Señor. El que es la vida eterna, se manifestó, se mostró a nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Sí, Señor bendito. Juan nos explica esa vida que tiene el Padre, se la dio al Hijo. Y esa vida, Señor, esa vida eterna, el que tiene la capacidad de dar vida, se la da el Hijo a todo aquel que cree en Él. Ha pasado de muerte a vida, y no es una vida que experimentamos en el futuro. Es una vida que experimentamos desde hoy, Señor. Desde hoy y para siempre, Señor. Si te hemos conocido, ya tenemos vida eterna, Señor. Limpia nuestros pecados, Señor. Santifícanos. Llénanos de tu Espíritu Santo. Que cada hijo tuyo disfrute de esa comunión que tiene con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Un espíritu es con Él, dice tu palabra, Señor. Traemos hoy también nuestras peticiones delante de ti, Señor.